Valentía es ser la única persona que sabe que tienes miedo. El miedo nos acompaña desde antes de nacer. Todo un género del entretenimiento vive de él. Pero el miedo también puede crecer más allá de nuestro control. Exploraremos los miedos con los que nacemos y cómo a medida que crecemos podemos aprender o crear nuevos miedos. Conociendo su neuroanatomía, podremos entender sus efectos sobre el cuerpo, la razón por la que podemos disfrutarlo, qué pasa cuando el miedo se convierte en una enfermedad y cómo podemos enfrentarlo. Las emociones son como los cambios de velocidad en un automóvil, que distribuyen de forma distinta los recursos según la situación en la que se encuentre. De la misma forma, las emociones son diferentes configuraciones, no de la mente, sino de todo el cuerpo, que lo preparan para situaciones completamente distintas. El miedo es como tener el cuerpo en sexta, no hay miramientos, todo funciona a máxima capacidad. En situaciones normales, este derroche de recursos solo debería presentarse cuando presenciamos un riesgo para nosotros o para los demás, ya sea a través de estímulos externos o también de estímulos internos. Estos estímulos pueden provocar reacciones de congelamiento, lucha, huida o temor, que son las reacciones más comunes e inmediatas. Pero cuando el temor se expande por un periodo más largo de tiempo, puede generar respuestas que podremos traducir como atender y hacer amigos. O sea, recurrir a otros en busca de ayuda o apoyo social, para hacer que una situación sea menos intensa, peligrosa o incómoda de alguna manera. Cuando el miedo no se debe a algo real, inmediato, que nos amenace de frente, se le llama ansiedad. Cuando la ansiedad se mantiene por el tiempo, se le llama estrés. Cuando el miedo se vuelve incontrolable, se le llama fobia. A menudo, estos estados pueden ser limitantes, por lo que más de una vez podríamos habernos preguntado, ¿cómo sería la vida sin miedo? Y esto es algo que se puede responder. En algún lugar de Estados Unidos, vive al día de hoy una mujer que, para proteger su anonimato, es conocida como la paciente SM. Debido a la destrucción de sus 2 amígdalas por una enfermedad, desde su niñez ha sido incapaz de sentir casi cualquier tipo de miedo. Y en principio esta ausencia de miedo le da una vida bastante buena en algunos aspectos, siendo una persona extremadamente amigable y desinhibida. Sin embargo, ha sido víctima de numerosos actos delictivos. Fue amenazada tanto con cuchillos como con pistolas. Casi fue asesinada en un incidente de violencia doméstica y recibió amenazas de muerte explícitas en múltiples ocasiones. Y aún con esto, a pesar de la naturaleza potencialmente mortal de muchas de estas circunstancias, no exhibió ningún signo de desesperación o urgencia. Por el contrario, tiende a ser una persona bastante positiva con la mayoría de las personas, situaciones o cosas que le pasan. El único miedo que mostró tener es a la asfixia, porque esta señal de alarma se procesa en una región diferente del cerebro. Aunque la preocupación más importante en su caso es su continua exposición a peligros que podrían ser mortales, su falta de miedo también le impide ver cosas que para la mayoría de las personas podrían resultar atemorizantes, situaciones que no tienen nada que ver con el dolor. El dolor es otro sistema de alerta, pero el miedo es muchísimo más amplio, porque no solo le tememos a aquello que nos duele. Por ejemplo, también tenemos miedos sociales. SM no, por lo que muestra una total falta de sentido del espacio personal. El temor también tiene matices en la música. SM tampoco siente nada al escuchar música triste o de terror. Los olores no duelen, pero en presas generan miedo. En humanos esto no sucede tanto, porque nuestra supervivencia depende más de la visión que del olfato, en parte porque en vez de presas somos depredadores. Por lo tanto, dependiendo de la especie, habrá miedos distintos, que vendrán programados en nuestra mente desde antes de haber nacido. Hablemos entonces de los miedos innatos. Cuando nacemos tenemos 2 problemas. El primero es que no sabemos nada. Recién estamos construyendo el mundo a partir de las asociaciones que vamos experimentando. Pero este es el segundo problema. Si tuviéramos que aprender que hay cosas peligrosas ahí fuera solo a través de asociaciones, o sea, a través de prueba y error, tendríamos que exponernos al daño para conocer el miedo, y siendo bebés indefensos no pasaríamos de la primera semana. Por eso el cerebro viene precargado con algunos programas de seguridad, lo cual ya es increíble en sí mismo, porque piénsalo un poco, entre todas las millones de conexiones que se han formado durante el desarrollo, hubo tiempo de afinar un sistema que reconoce peligros,
que nunca hemos visto. ¿Pero cómo sabemos esto? Primero, hay evidencia de que los bebés de 5 meses prestan más atención a las arañas que a muchos otros estímulos no amenazantes. Y los bebés de 8 meses responden más rápidamente a las serpientes que a otras imágenes. También reaccionan más rápido a caras enojadas que a caras felices. También le tememos a algo que se aproxime muy rápido. A esto le llamamos peligro inminente. En bebés de entre 6 y 14 meses de edad ya se pueden distinguir hasta 5 miedos principales que podríamos considerar innatos. Estos son dolor, caídas, ruidos fuertes, asfixia y aislamiento. Una hipótesis es que el resto de los miedos se desarrollan a partir de estos, como hablar en público, que podría deberse a miedo al fracaso, que viene del miedo a ser rechazado, que viene del miedo al aislamiento. El miedo a la caída puede crecer para ser vértigo. El vértigo puede crecer como fobia a volar en avión. Por otro lado, la oscuridad y lo desconocido no son miedos innatos, básicamente porque al nacer todo nos es desconocido e impredecible. Estos miedos surgen como consecuencia de aprender. Revisemos cómo es que aprendemos a temer. Aunque la evolución ha preservado ciertos programas de defensa en nuestra mente, el mundo en el que nacemos es muy distinto para cada persona, en cada momento y en cada lugar. Pero esa es la tarea más básica del cerebro, crear asociaciones para adaptarse a su realidad. En el caso del miedo, esto lo puede hacer de dos formas. La primera es la más obvia, por condicionamiento clásico. Si una acción tiene como consecuencia alguno de los 5 miedos innatos, nos dará miedo. Si eres un productor de cine y quieres causar miedo de manera fácil, recurres a un screamer, una escena con un cambio repentino que genera 3 miedos al instante. La aproximación súbita genera miedo de amenaza inminente. El volumen alto y repentino es un miedo innato. La escena perturbadora, por otro lado, es un miedo aprendido. ¿Quién ha visto un zombie? O monstruos mitológicos o muñecos que cobren vida. Sin embargo, estos nos causan miedo porque además del condicionamiento clásico, podemos aprender a tener miedo a través del condicionamiento observacional. Esto es tan simple como que si observamos a alguien temerle algo, aprenderemos a temerle nosotros también, aunque no tengamos ni idea del por qué. Para bien o para mal, cuando muchos humanos compartimos un comportamiento sin entender por qué, le llamamos cultura. Hay miedos culturales que se han propagado por cientos de años. Tal vez los mejores ejemplos son las ratas, ratones y cucarachas. Con los roedores, el origen de nuestra versión es claro: la peste negra. Le tememos a las enfermedades. El mismo principio también aplica para las cucarachas. Pero al día de hoy, a menos que tú lo ataques primero, ¿quién sufre ataques de ratones? ¿Cuántas personas han sido heridas por una cucaracha? Sin embargo, apenas una de ellas vuela, la reacción promedio del ser humano suele ser esta. La cucaracha de mi cuarto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y esta reacción, vista por otro humano, genera un miedo que se propaga por toda nuestra especie. Y esto no se corresponde con el nivel de amenaza, aunque las ratas, ratones y cucarachas, claro, pueden propagar enfermedades. Con diferencia, el mayor asesino de humanos en la historia ha sido el mosquito, y la reacción cultural que tenemos hacia él suele ser más o menos así. Pero bueno, al menos en estos ejemplos le tememos a la enfermedad, le tememos a algo real. Sin embargo, como estos mecanismos nos permiten temerle a cosas que nunca hemos vivido, significa que también podríamos temerle a aquello que nunca ha existido. Los temores imaginarios han sido comunes a los humanos desde siempre. Prueba de ello es una recomendación de hace 2000 años por parte de Séneca en su 13ª carta a Lucilio. De alguna manera, nos perturban más los males ficticios. Los peligros reales tienen sus propios límites definidos, pero todo lo que llega de la incertidumbre nos empuja a estimular la imaginación con el permiso irresponsable de una mente asustada. Por eso, nuestros miedos más perjudiciales e incontrolables son los irracionales. A otros miedos les falta fundamento. A estos, reflexión.
Para el cerebro no importa si la causa es real o imaginaria. Veamos cuáles son los circuitos neuronales que se activan ante el miedo y cuáles son sus consecuencias. Lo primero que revisaremos es la llegada del miedo hasta el cerebro. Para muchos mamíferos, el sentido que más rápidamente detona este estado es el olfato. Sin embargo, para los humanos, nuestro sentido más importante es la visión. ¿Recuerdas a los bebés que respondían más rápido a las arañas y a las serpientes? Esto es porque los estímulos peligrosos tienen una vía más rápida y directa que el resto de los estímulos. Esta vía es tan rápida que incluso es inconsciente. Como vimos al inicio del video, el miedo tiene su origen en la amígdala. Esta es la zona del cerebro que perdió la paciente SM. La información visual de amenaza se transmite desde la retina hasta la amígdala a través de una vía subcortical, o sea, de debajo de la corteza, en lo profundo de nuestro cerebro. Esta vía tiene dos paradas, el colículo superior y el pulvinar. Los procesos más conscientes de los seres humanos se procesan en la corteza. En el lóbulo occipital entendemos qué es aquello que vemos, le damos forma y sentido. Sin embargo, ya que esta vía no pasa por la corteza, ciertos estímulos innatamente aversivos nos generan respuestas de manera inconsciente. Esto se comprobó a través de imágenes subliminales, como los comerciales de Coca-Cola. Wallen y sus colegas presentaron imágenes de caras neutras a sus participantes, pero de vez en cuando aparecían apenas por un instante expresiones faciales de miedo. Al final del experimento, ningún participante reportó haber visto estas caras. Sin embargo, mediante resonancia magnética funcional, se pudo ver una activación de la amígdala cada vez que estas imágenes llegaban. Pero entonces, ¿qué pasa una vez que la amígdala se activa? Recordemos que las emociones son estados que alteran el cuerpo entero. ¿Cómo podría esta pequeña área del cerebro influir en algo 1000 veces más grande que ella? La forma en la que el cuerpo se comunica a gran escala es a través de las hormonas, y el área encargada de liberar hormonas al resto del cuerpo está muy cerca de la amígdala, en el hipotálamo. El hipotálamo libera CRH a la sangre, que activa la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, a su vez, libera ACTH, que por medio de la sangre llega rápidamente hasta las glándulas suprarrenales. Estas glándulas finalmente liberan glucocorticoides, principalmente cortisol y adrenalina. La adrenalina llega al hígado para que libere glucosa, nuestra fuente más rápida de energía, porque necesitaremos mucha para luchar o huir. Junto con la adrenalina, también se había liberado cortisol, quien además de contribuir en la respuesta de lucha o huida, también sirve como señal para frenar la actividad de todas estas hormonas, permitiendo así que los niveles empiecen a bajar y nos encontremos de nuevo tranquilos después de unos minutos. Mobbs y sus colegas realizaron un experimento en el que se le pedía a los participantes poner su pie descalzo en una caja, en la que aparecía una tarántula acercándose lentamente hacia ellos. La tarántula era solo una imagen, pero los participantes no lo podían distinguir. Las respuestas fueron las esperadas, amígdala y hormonas, pero además de esto también se generó un aumento en la sustancia gris periacueductal. Este es el mesencéfalo, su acueducto, por donde circula líquido cefalorraquídeo, y esta área periférica es la sustancia gris periacueductal, que tiene como una de sus funciones principales el liberar opioides. En el video sobre las adicciones, revisamos cómo el opio le costó 2 guerras y una revolución a China. Los receptores opioides pueden desencadenar respuestas tanto de alivio del dolor como de placer y euforia. Ante la amenaza de la mordedura de la araña, el cerebro enviaba también su anestésico natural, el cual es placentero. La mordedura nunca llegó, el dolor nunca surgió, pero algo de ese placer permaneció. Esta misma sensación es una de las razones por las que se paga la producción de todo un género cinematográfico.
Sin embargo, esto solo sucede cuando el miedo se disipa rápido. Las buenas películas de terror saben llevar el ritmo del miedo, y cuando la película termina, la vida continúa. Sin embargo, hay situaciones en las que el miedo es todo menos placentero. Veamos qué sucede con el miedo patológico. Volvamos a cómo se generaban los miedos. Dijimos que una de estas formas es el condicionamiento clásico, pues a través de este condicionamiento podemos aprender a temerle a cosas sin que estas cosas nos hayan generado daño. Un experimento clásico es mostrarle a los roedores estímulos neutros, pero al mismo tiempo presentarlo con un evento aversivo, como un ruido fuerte o una descarga eléctrica. Así, cuando se presente el estímulo, que antes era neutro, causará miedo aun si no viene acompañado de ningún efecto negativo. Este condicionamiento puede generar estrés postraumático. Por ejemplo, si sufriéramos un asalto, asociaríamos ese evento aversivo con el lugar en el que sucedió, por lo que al pasar nuevamente por el lugar, podrían desencadenarse las respuestas del miedo. Estas asociaciones pueden hacerse con cualquier cosa que pueda recordar a la experiencia desagradable, algo así como la sinfonía de Beethoven en La Naranja Mecánica. No es justo que sienta náuseas oyendo al divino Ludwig van. Él no hizo daño a nadie. Beethoven solo compuso música. Finalmente, tenemos al miedo en su forma más intensa y persistente. Las fobias específicas son miedos extremos y persistentes hacia ciertos objetos, situaciones, actividades o personas. Además, quienes las sufren trabajan arduamente para evitar su estímulo fóbico, a pesar de saber perfectamente que no hay ninguna amenaza o peligro. Perros, alturas, túneles, agua, oscuridad, volar o lesiones que impliquen sangre son algunas de las fobias específicas más comunes. Mientras que el trastorno por estrés postraumático siempre es causado por un evento traumático, la fobia específica puede resultar tanto de un evento así como independientemente a uno. Una fobia puede generarse sin una experiencia traumática de dos formas. Primero, es a través de una hipersensibilidad. Por ejemplo, en la mayoría de los niños, la oscuridad puede activar a la amígdala. Este es un miedo normal. Sin embargo, esta activación puede estar exagerada o hipersensibilizada en niños que desarrollan nictofobia, debido a cambios patológicos en el umbral de los circuitos del miedo. La segunda causa puede ser la falta de habituación. Es importante que el ser humano se enfrente a sus miedos. A medida que nos exponemos desde la infancia a situaciones que desencadenen esta emoción, podemos ir reduciendo las reacciones aversivas hacia estos estímulos. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad a menudo se pierde con el tiempo por la exposición repetida a la oscuridad sin sufrir ningún daño. Aunque lo lógico sería llevar a la persona a repetir la experiencia una y otra vez para generar habituación, este podría no ser siempre el resultado. El siguiente ejemplo lo deja ver muy claro. En una caja con una pared transparente se colocan roedores que pueden ver, oír y oler a sus depredadores al otro lado. Esto desencadena una respuesta enorme de miedo. Aunque estos depredadores no pueden alcanzarlos y nunca les han hecho daño, la presencia permanente de su amenaza lleva a una sensibilización, desarrollando así fobia. El cerebro queda atrapado en el miedo. Ahora, solo el olor o el sonido del depredador bastan para generar respuestas enormes de miedo. Esto nos habla de la complejidad de enfrentar los temores y es una advertencia contra los discursos de simplemente enfrenta tus miedos. Aunque los mecanismos son los mismos, las situaciones pueden tener una gran variedad de niveles. Para cada nivel hay una forma distinta de enfrentar el problema. Además de las terapias psicológicas y programas específicos de habituación, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina han demostrado ser efectivos para el tratamiento de fobias. El miedo es una emoción común a todos nosotros, pero su intensidad y permanencia pueden moverse por una gran gama de intensidades y tiempo. De acuerdo a cada punto, podremos llegar a disfrutar de este estado o requerir ayuda profesional para alejarnos de él. Así que démosle una mirada a nuestros miedos. En un punto medio, siempre hay miedos que podemos racionalizar, enfrentar, entender y superar.
Hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, deja un me gusta y compártelo para que llegue a más personas. También coméntame si quieres una segunda parte, donde hablaremos sobre los hermanos del miedo, el estrés y la ansiedad. Debajo puedes encontrar un botón si quieres unirte a los miembros del canal y participar de este proyecto. De momento me despido. Yo soy Alan Edrey, nosotros somos The Neurosapiens y nos estaremos viendo muy pronto.